¿Qué opinas de la combinación de colores que te traje para el diseño que vamos a hacer en el día de hoy? Vamos a utilizar el turquesa y el dorado. Y por supuesto también elegí entre todos estos dijes este de estrella, me pareció súper bonito. Igualmente tú puedes elegir el dije que a ti más te guste. Es una pulsera súper fácil que yo sé que te va a encantar, así que quédate hasta el final. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Y ahora sí, no siendo más, empecemos. Para este diseño vamos a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Voy a comenzar con el color dorado. Voy a tomar inicialmente 2 hebras de hilo, cada una es de 50 centímetros. Voy aquí a doblarlas por toda la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba dejo la punta más delgada. Recuerda cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes y así ya te quedaría listo para empezar a utilizar. Este es el dije de estrella que voy a utilizar para este diseño y aquí donde te estoy señalando es donde vamos a ubicar los hilos. Así que tomamos la primera hebra de hilo, la doblamos por la mitad y vamos a pasarla de abajo hacia arriba por el dije. Vamos a comenzar a jalar hasta que se forme este pequeño ojal o argollita del mismo hilo. Vamos a tomar nuevamente las puntas del hilo y las vamos a pasar a través de esta argolla de esta manera. Así vamos a formar lo que se conoce como el nudo alondra. Aquí es importante, si estás utilizando un dije parecido, la ubicación. Yo lo voy a ubicar en medio de las dos puntas de la estrella porque así me va a quedar en todo el centro del dije, pero igualmente tú debes de ajustarlo dependiendo del dije que estés utilizando. Una vez y ya lo hayamos enganchado al dije, vamos a repetir esto mismo exactamente igual en el otro lado también con la otra hebra de hilo de 50 centímetros. Y así me debe de quedar de esta manera. Ese sería el frente de la pulsera y esa sería la parte de atrás. Ahora que ya lo tenemos listo, entonces vamos a fijarlo a nuestra mesa de trabajo, a la tabla con gancho o al telar si es el que estás utilizando. Y ahora sí, vamos a empezar a combinar los dos colores de hilo. Recuerda que aquí vamos a utilizar también hilo de 0.8 milímetros de grosor en dos colores diferentes que combinen entre sí. Y cada hebra de hilo va a ser de 60 centímetros. Me voy a quedar primero con la de color azul, la cual voy a pasar por debajo de los hilos centrales para ubicar en todo el centro. Voy a iniciar tomando la hebra de hilo que está ubicada hacia mi lado derecho, la cual voy a traer pasándola por encima de los dos hilos guía o centrales de la pulsera, formando esta P. El de la izquierda lo paso por encima de este y me regreso con este mismo hilo, pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Aquí donde se forma esta pequeña cruz, lo saco por encima de la orejita que se forma y comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Aquí lo sostengo con mis dedos porque es el primer nudo que estoy formando. Vamos a ajustarlo muy bien y vamos a tomar el hilo de la izquierda, pasarlo por encima de los hilos centrales formando una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y me regreso por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por encima de la orejita que se forma y aquí voy a comenzar a jalar para ajustarlo bien. Vamos a acercarlo lo más que podamos al dije de estrella. De esta manera organizamos nuevamente los hilos. Para continuar vamos a tomar la otra hebra de hilo también de 60 centímetros en color dorado. Aquí vamos a pasarla nuevamente por debajo de los hilos centrales y de esa manera va a ser más fácil al unir las puntas jalar para ubicar en todo el centro. Vamos aquí a comenzar entonces nuevamente el tejido de la siguiente manera. Vamos a tomar el hilo del lado derecho, pasarlo por encima de los hilos centrales formando la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita y jalo hasta ajustarlo completamente. Ahora para continuar vamos aquí a unirlo al nudo que habíamos hecho anteriormente con el hilo del otro color. Vamos a tomar en este momento el hilo de la izquierda, pasarlo por encima de los hilos centrales formando la Q, el de la derecha por encima de este y me regreso por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por encima de la orejita, jalo, ajusto muy bien y me queda ubicado de esta manera. Vamos a acercarlo y a organizar bien los hilos. Ahora, como puedes ver aquí, tengo dos nudos planos completos, uno en azul y el otro en dorado. Tomo las dos hebras de hilo anudadoras del hilo dorado y las paso por encima del hilo de color azul de esta manera,
ubicándolas en la parte de arriba. Me debe quedar así. Esta ubicación es muy importante para el diseño. Y para continuar, tomo nuevamente el hilo azul de la derecha, lo paso por encima formando la P, el de la izquierda por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita y voy a jalar. Vamos a ajustarlo muy bien. Ahora vamos a formar la Q con el hilo de la izquierda. El de la derecha lo pasamos por encima de este. Me regreso por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por encima de la orejita y jalo nuevamente. Aquí estamos formando un nudo plano completo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a bajar los hilos dorados. Y aquí vamos a realizar otro nudo plano completo siguiendo el mismo patrón de tejido que te he venido ya explicando. Entonces vamos a realizar primero el nudo hacia el lado derecho. Como puedes ver acá, vamos a ajustarlo muy bien y aquí vamos a hacer el nudo hacia el lado izquierdo. Como puedes ver, estamos repitiendo exactamente el mismo tejido que hemos venido realizando. Vamos a continuar de esta manera intercalando los colores de hilos, en mi caso el dorado y el azul. Aquí nuevamente debo de ubicar los hilos anudadores hacia la parte de arriba para poder continuar, ya que esto es muy importante para que tome forma el tejido como lo estás viendo en este momento. Vamos a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. También recuerda que abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Aquí ya estamos finalizando con el último nudo que va a llevar la pulsera que estamos creando, y desde el centro del dije de estrella hasta el último nudo que realicé en color dorado voy a dejar más o menos 6.5 centímetros, ya que quiero que mi pulsera en todo el tramo que está tejido más el dije me quede más o menos unos 13 a 14 centímetros. Ahora vamos a cortar los hilos que sobran dejando alrededor de 2 milímetros. Vamos a quemar con el encendedor y hacer presión sobre el mismo nudo para sellarla completamente y que no se nos vaya a dañar. Una vez y ya lo tenga sellado, vamos a realizar un nudo sencillo al lado de donde hicimos el último nudo plano, en mi caso el de color dorado. Vamos a ajustarlo súper bien, jalando bien los hilos, y ahora vamos a irnos hacia el extremo de las dos hebras. Vamos a pasar a través de ellas, en mi caso una mostacilla número 6 de color dorado, y aquí vamos a dejar una medida de más o menos 6 o también 7 centímetros. Yo voy a dejar 7 y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo súper bien, voy a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar. Ese sería el acabado que va a llevar mi pulsera, y como puedes ver ya este lado de la pulsera quedaría completamente lista. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a repetir exactamente lo mismo en el otro lado de la pulsera. Y aquí ya la terminé. Mira cómo se ve preciosa la pulsera, la combinación y el dije central. Quiero mostrarte la medida, más o menos como te había dicho, me quedó de 13.5 centímetros desde el primer nudo hasta el último nudo central. Aquí puedes apreciarlo mucho mejor. Ahora vamos a realizar el cierre de la pulsera. Para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Vamos a entrelazar los hilos de la pulsera, a fijarlos a nuestra mesa de trabajo, tomar un trozo de hilo de más o menos 20 centímetros, al cual le doblamos una de sus puntas, ubicamos encima los hilos de la pulsera e iniciamos la realización del nudo. Esta técnica te la enseño y explico paso a paso en un tutorial que te lo voy a compartir aquí abajo en la descripción de este video. Pero si te gusta más el nudo corredizo con la técnica del nudo plano, también te voy a compartir el enlace de ese tutorial aquí abajo en la descripción de este video. Como puedes ver, aquí ya estoy finalizando. Vamos a terminar de ajustar bien este nudo para poder terminar. Algo que yo hago en este tipo de pulseras cuando combino dos colores es hacer el nudo corredizo en el otro color diferente al de la base de la pulsera. Por eso lo hice en ese color azul turquesa que me encanta. Y aquí ya voy terminando de quemar para sellar estas puntas y me quedaría listo. Como puedes ver, ya está terminada y finalizada esta fácil, linda, encantadora pulsera que te traje en el día de hoy. Un tejido súper sencillo, pero con un toque muy especial, combinando dos colores. Espero que elijas el dije de tu preferencia, que te animes a hacerla y por supuesto que continúes aprendiendo con más de los diseños que tengo para ti. Recuerda que en mi canal encuentras un catálogo completo
con muchos diseños diferentes, creativos y originales. Como siempre, es un gusto poder enseñarte. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.